Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Como ya saben por el título, nos sumergimos en el escándalo que sacudió el mundo el 27 de agosto de 2025, la noticia sobre Ozge y Serkan. Sí, esos dos los que nos hacían suspirar, reír, y en general, creer en el amor, o al menos, en la imagen del amor. Ya sé que esto es como una telenovela, pero aquí estamos listos para desmenuzar todo, rumores, teorías, lo que sabemos y sobre todo, tratar de entender qué demonios pasó. Prepárense porque este vídeo promete ser un torbellino de drama, especulación, y por supuesto, mucha conversación. Y antes de que me olvide, muy importante. Si son nuevos en el canal, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya somos una comunidad enorme y quiero que sean parte de ella. Bien, comencemos. Para ponerlos en contexto, el 27 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. La noticia sobre la ruptura de Ozge y Serkan, que hasta hace poco eran la pareja perfecta, el sueño de todos, era una bomba. Para quienes no estén muy familiarizados, Ozge y Serkan son una pareja de celebridades muy, pero muy conocida. Eran de esas parejas que te hacen creer que el amor existe, que la fama y el éxito pueden convivir con la felicidad. Ambos eran figuras públicas con carreras exitosas en el mundo del entretenimiento. Ozge, una actriz de renombre internacional, con una trayectoria impresionante. Protagonista de varias películas y series que conquistaron corazones en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma la habían convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Premios, reconocimientos, portadas de revistas, todo lo tenía. Y por supuesto, una gran base de fans en todo el mundo. Serkan, por su parte, era un empresario exitoso, un visionario en el mundo de la tecnología. Con una imagen impecable y una vida personal que parecía salida de un cuento de hadas. Era el prototipo de hombre perfecto, guapo, inteligente, con mucho dinero, y aparentemente enamorado hasta las trancas. Juntos formaban la pareja ideal. Asistían a eventos juntos, siempre radiantes, siempre enamorados, dedicándose mensajes románticos en redes sociales. Sus publicaciones en Instagram y otras plataformas eran seguidas por millones de personas. Eran la envidia de muchos, la inspiración para otros. Creaban una imagen de perfección que parecía inquebrantable. Compartían viajes, cenas románticas, momentos especiales, todo parecía un cuento de hadas. Parecían ser felices. O al menos eso aparentaban. Pero como suele suceder en este mundo de glamour y apariencias, nada es lo que parece. Y el 27 de agosto, todo se vino abajo. La fachada se derrumbó. El castillo de naipes se desmoronó. ¿Cómo se enteró el mundo? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, las filtraciones fueron la clave. Empezaron a circular rumores, primero susurros, luego murmullos, después gritos. Y finalmente la confirmación. ¿La confirmación de qué? Pues de una ruptura. Una ruptura que, según las fuentes, no fue nada amistosa. Una ruptura que, al parecer, estaba llena de tensión y secretos. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué la pareja perfecta decidió terminar su relación? ¿Qué fue lo que rompió esa imagen de felicidad? Y aquí es donde las especulaciones, las teorías y los rumores comenzaron a multiplicarse como conejos en primavera. La imaginación popular se desató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y conjeturas. La primera teoría, y la más recurrente, hablaba de infidelidad. Se rumoreaba que Serkan había sido infiel. ¿Con quién, cómo y cuándo? Eso ya era materia de debate y especulación. Algunos mencionaban nombres, otros simplemente hablaban de una persona cercana. Otros incluso apuntaban a varias personas. Los detalles eran difusos, pero la idea central era clara: Serkan había traicionado la confianza de Ozge. Las redes sociales se inundaron de comentarios y mensajes acusatorios. La gente, como siempre, tomaba partido. Los fans de Ozge especialmente se volcaron en su defensa. Pobre Ozge, ha sido víctima de una infidelidad, Serkan es un descarado, un hombre sin escrúpulos,
eran algunos de los mensajes más comunes. Las acusaciones eran feroces. El hashtag #justicia para Ozge se convirtió en tendencia. Los comentarios negativos hacia Serkan inundaban sus perfiles. También existía un gran debate sobre la supuesta tercera persona. Algunos mencionaban a una colega de trabajo de Serkan, otros a una modelo, otros a una socialité conocida. La especulación se alimentaba de cualquier rumor, de cualquier foto, de cualquier indicio. La prensa del corazón, por supuesto, no se quedó atrás. Revistas y programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar los detalles de la supuesta infidelidad. Otra teoría, un poco menos agresiva, sugería que simplemente la relación se había desgastado. Que después de años juntos, la chispa se había apagado. Que las agendas apretadas, las presiones del mundo del espectáculo y las diferencias irreconciliables habían hecho mella en la pareja. Esta teoría, aunque menos dramática, también tenía sus defensores. Argumentaban que a veces el amor no es suficiente y que la vida te lleva por caminos diferentes. En este caso se hablaba de la imposibilidad de compaginar las apretadas agendas de ambos. Ozge con rodajes en diferentes países y Serkan con sus compromisos empresariales, pasaban mucho tiempo separados. La distancia, según algunos, había debilitado la relación. La falta de tiempo para estar juntos, para comunicarse, para mantener viva la llama del amor. Otros argumentaban que las diferencias de carácter y personalidad habían salido a la luz con el tiempo. Que lo que al principio parecía atractivo y complementario, a la larga se había convertido en un obstáculo. La incompatibilidad de caracteres, según esta teoría, había llevado a la ruptura. Luego, como siempre, surgieron las teorías conspirativas. Que si todo era una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto, que si la ruptura era falsa, que si todo era un montaje para generar más atención. En fin, un sinfín de posibilidades que, como siempre, mantenían a la gente pegada a sus pantallas. Algunos teóricos de la conspiración afirmaban que la ruptura era una estrategia para generar publicidad para un nuevo proyecto cinematográfico de Ozge o para un lanzamiento empresarial de Serkan. Otros sugerían que todo era una manipulación mediática para aumentar el interés en sus redes sociales y, por ende, sus ingresos. La idea era que al simular una ruptura, se generaría un gran revuelo mediático, lo que atraería la atención de los medios de comunicación y del público en general. De esta forma, se aseguraban una mayor visibilidad y, por lo tanto, un mayor éxito en sus respectivos proyectos. Por supuesto, esta teoría no tenía pruebas concretas, pero siempre existía la posibilidad de que fuera cierta. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Muy poco, la verdad. Lo único que sabemos es que Ozge y Serkan ya no están juntos. Que la noticia causó un revuelo enorme. Y que a día de hoy, las especulaciones siguen a la orden del día. Las verdaderas razones, los detalles ocultos, siguen siendo un misterio. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Fanáticos decepcionados, medios de comunicación analizando cada detalle, expertos en relaciones opinando. Todo el mundo tenía algo que decir. Y es que cuando una pareja como Ozge y Serkan se separa, no solo afecta a ellos dos, sino a toda una legión de seguidores que veían en ellos un ejemplo a seguir. Los fans que soñaban con un romance como el suyo, se sintieron traicionados. Los expertos en relaciones analizaron cada detalle, cada gesto, cada palabra de la pareja. Los medios de comunicación, hambrientos de información, publicaron artículos, entrevistas, análisis. El drama se apoderó de la esfera pública. Pero, ¿qué ha pasado con Ozge y Serkan después de la noticia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Ozge, por lo que sabemos, se ha mantenido en silencio. No ha hecho declaraciones públicas, no ha comentado nada en redes sociales. Parece que ha optado por alejarse del foco mediático y procesar la situación en privado. Algo que, sinceramente, es totalmente comprensible. ¿Quién quiere tener que lidiar con el acoso mediático en un momento así? La actriz ha evitado a la prensa, se ha refugiado en su familia y amigos, y ha dedicado su tiempo a recuperarse del duro golpe. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones, pero también ha sido una muestra de madurez y elegancia. Su actitud ha sido muy aplaudida por sus seguidores. Serkan, por otro lado, ha sido un poco más activo, por decirlo de alguna manera. Ha publicado algunos mensajes en redes sociales, pero sin entrar en detalles.
Mensajes ambiguos con frases como el tiempo cura las heridas o siempre hay un nuevo comienzo. Mensajes que, por supuesto, no hicieron más que alimentar la curiosidad y la especulación. Los mensajes de Serkan, llenos de metáforas y frases enigmáticas, fueron analizados al milímetro. Sus seguidores intentaban descifrar el significado oculto de sus palabras. Algunos interpretaron sus mensajes como una muestra de arrepentimiento, otros como una actitud arrogante. La ambigüedad de sus publicaciones no hizo más que avivar el fuego de la polémica. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones que podemos sacar. Primero, que las apariencias engañan. Que lo que vemos en redes sociales no siempre refleja la realidad. Que las relaciones son complejas y que a veces, lo que parece perfecto por dentro puede estar roto. Segundo, que la vida de las figuras públicas es muy diferente a la nuestra. Que están expuestos a una presión constante a la mirada de todos, y que eso puede afectar sus relaciones. Y tercero, que al final del día, todos somos humanos. Todos sufrimos, todos nos equivocamos, todos pasamos por momentos difíciles. Este caso nos enseña que la perfección es una ilusión. Que detrás de las imágenes idílicas de las redes sociales, a menudo se esconden problemas y dificultades. Nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, también es vulnerable. Y nos hace reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto a la intimidad de las personas. Entonces, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Veremos a Özge y Serkan rehacer sus vidas? ¿Se reconciliarán? ¿Sabremos algún día la verdad de lo que pasó? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia, la del 27 de agosto de 2025, ha marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguirla de cerca. La incertidumbre sigue siendo la reina. El futuro es incierto. La especulación continúa. Llegamos al final del vídeo y vaya historia que hemos analizado. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Özge y Serkan. Hemos explorado los rumores, las teorías y lo que sabemos hasta ahora. Sé que es un tema candente y que genera mucha curiosidad, y espero haberles dado un poco de luz sobre este drama. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Todas las opiniones son válidas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.